Saludarte. ¿Qué hubo, Gracias Jaime? por, ¿cómo están? Gracias Bien, por este análisis previo de coyuntura de realidad. Es muy interesante escucharlos, pero también quiero darle la bienvenida a todos los asistentes y a las personas que ya se encuentran conectados con nosotros para hablar sobre este webinar de cómo las empresas familiares han afrontado la situación actual y hablar de aprendizajes y retos que ha dejado una pandemia, sobre todo a estas empresas familiares. Hoy tenemos esta conversación con dos profesores muy cercanos a educación ejecutiva y dos profesores que trabajan enormemente en el tema de empresas familiares. Primero les quiero presentar a Luis Díaz. Él es economista de la Universidad Nacional con maestría en estudios del desarrollo del London School of Economics y doctor en administración de la Universidad de Tulane. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Fue asesor del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá y consultor del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación de Bogotá. Eh, es docente e investigador en temas de gestión pública, responsabilidad social y estrategia en empresas de familia, y desde 2006 es investigador del proyecto global STEP, de potencial transgeneracional de empresas familiares, proyecto del cual es miembro de la Junta Global. Y nuestro otro panelista o quien va a estar liderando esta conversación es Diego Vélez. Él es doctor especializado en empresas de familia, fue presidente corporativo de Casa Luker y alto ejecutivo de otras importantes empresas colombianas, así como profesor universitario con experiencia internacional. Es socio fundador y consultor de BA Consultores, firma especializada en empresas familiares. Es uno de los consultores más reconocidos de Colombia en el tema de empresas de familia. Ha sido CEO y miembro de juntas de importantes conglomerados familiares y no familiares. Así que Diego y Luis, gracias por aceptar esta invitación. Seguramente hay unos aprendizajes y retos supremamente relevantes de la pandemia para las empresas familiares y no sobra, y pues no comentarles a todos que esto es una invitación que hacemos del programa Familias Empresarias, Liderazgo Estratégico y Sostenible de las Empresas Familiares, que estamos próximos por dar inicio en el mes de junio. Así que Luis y Diego, yo ya los dejo en manos de ustedes este auditorio, ya estamos casi 50 personas conectadas, así que a todos bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Jaime. Jaime, muchísimas gracias por esa introducción tan generosa y sí, para iniciar pues agradecemos mucho la oportunidad y el espacio que nos das de estar aquí. Yo me voy a saltar a esto porque esa es la parte al final, creo que ya. Y creo que es importante mencionar, digamos, que lo que vamos a conversar y presentar tiene que ver con los resultados de los estudios que desde el proyecto STEP a nivel global hemos venido realizando en el último año sobre cómo las empresas familiares han hecho frente a la crisis de la pandemia del COVID, que yo llamo aprendizajes del legado, resiliencia y resistencia. Y vamos a compartir esos datos, información tanto a nivel global como a nivel Colombia, para sacar algunas lecciones y en la medida en que el tema de para conversar, pues la idea es dejar espacio al final para preguntas, pero siéntanse en libertad de levantar la mano y para quienes han estado con Diego y conmigo en otras sesiones de otras clases, saben que nos gusta que esto sea un conversatorio en el que todos aprendemos de todos y la idea es conversar a partir de información, de investigación y de la experiencia y conocimiento que tiene Diego y de lo que venimos investigando a nivel global en el tema. Entonces, no sé, Diego, si quieres señalar algo más también en la introducción. No, yo creo que arranquemos, Luis. Tú tienes un video ahí muy interesante sobre este proyecto y esta investigación. Sí, Entonces, si quieres arrancar con ese video. pero antes de empezar el video, quiero hoy en el cierre de una conferencia sobre empresas familiares que que organizamos en la facultad con investigadores de todo el mundo, con 112 investigadores de todo el mundo, eh, presentaron esta cita y me pareció que era muy pertinente para esta conversación. Una cita de John F. Kennedy que dice que cuando está escrito en chino, la palabra crisis está compuesta de dos caracteres,
Una representa peligro y la otra oportunidad. Y creo que eso es parte, digamos, del mensaje cuando uno piensa en empresas familiares, inmediatamente la historia a nivel global en Irlanda, en Alemania, en Japón, en otras partes de Europa, de África, en Latinoamérica, que también lo hemos venido estudiando, esto se representa, nosotros lo llamamos resiliencia. Y es que siempre las empresas familiares encuentran caminos y formas para sobrellevar las crisis y crear oportunidades de crecimiento y de transformación. Y creo que eso es parte de lo que vamos a ver ahora y vamos a conversar ahora. Nos voy a parar aquí y comparto el video porque esto de toca saltar de un lado a otro. Share y con sonido. Perfecto. El video está en inglés, pero tiene subtítulos en español, entonces espero que estén viendo y me dicen si escuchan sin problema. Family businesses come in all shapes and sizes. They produce more than 75% of GDP in most countries worldwide and employ more than 75% of their global workforce. The qualities that unite them: deep-rooted purpose, values, and resilience. In collaboration with the STEP Project Global Consortium, KPMG Private Enterprise surveyed 3,010 business leaders in companies of all sizes in 75 countries, representing multiple family generations and industries. The Global Family Business Report, COVID-19 edition, shines a light on the strategies family businesses adopted to master a comeback and triumph in leading the global recovery. What was the impact and how did they respond? The immediate shock was on revenues and supply chain disruptions, and they took quick action. Then their resilience kicked in as attention turned to the long term. To help us learn from their experiences and share their insights, we've developed personas of 4 family business types. These bring to life 3 core strategies that we identified and were adopted in different combinations as business families prepared for a comeback: social responsibility, business transformation, and exercising patience. The family's values were front and centre, and many family businesses made it their priority to support all of their stakeholders. They made every effort to take care of employees, supported community relief programs, and made sure they protected even their smallest suppliers. As they looked at how to transform their business, the first response was reactive to address the impact of COVID-19 on business operations. With their long-term outlook and agility, attention then turned to a proactive, quick pivot with the adoption of new technology, entering new markets and developing new products. The need to pivot paved the way for next-generation voices to be heard, to accelerate their firm's digitization efforts, reinforce the importance of ESG as a value driver, and re-energizing the family's entrepreneurial roots across the generations. With their patient capital, families were able to defer immediate actions in some areas, while looking for opportunities to make operational improvements or take their business in new directions. A combination of all 3 strategies were adopted at different points in time, and also reflected the characteristics of the family, such as the structure, liquidity, level of family involvement, and skills. Through the 4 personas in the report, we can delve deeper into what these strategies meant in practice for businesses, whether they are led by a family or non-family CEO, and whether the shares are owned by a few family members or many across several generations. Balancing the immediate and long-term impacts of the pandemic, family businesses have proved extraordinary ability to act and adapt quickly. We reset, and we move forwards together. What does your long-term future family business strategy look like? Together we can continue to turn new thinking into triumph.
optimizing businesses, and strengthening family dynamics that are fit for the future. There are lessons to be learned from all of these experiences. Now is the time for every family business to evaluate their own actions and implement the changes necessary to keep family businesses moving forward as the engine of the global economy. Bueno, importante resaltar que ese es el resultado del reporte que hemos venido trabajando desde el proyecto STEP. Para los interesados, en la página del proyecto STEP de stepproject.org, en la sección reportes, encuentran el reporte del 2021 y adicionalmente el año pasado estuvimos haciendo estudios de caso a profundidad en todo el mundo. De hecho, vamos a sacar un reporte adicional de un libro de casos ilustra esto. Y sacamos 4 reportes que ya están también en español en la página de la Facultad de Administración y que con gusto también a través de Jaime les podemos hacer llegar. En el que miramos cómo se ha enfrentado el tema de sucesión, el liderazgo femenino, el papel del legado dentro de las estrategias para enfrentar la crisis y la importancia del gobierno corporativo para crear valor. Entonces, esa es la base con la que vamos a iniciar. Esa es la referencia global. A nivel global tuvimos 2.500 empresas familiares que respondieron a la encuesta, 500 no familiares, que nos ha permitido algunas comparaciones. En Colombia voy a presentar datos de las 60 empresas que contestaron la encuesta esta vez. Esta vez no logramos el máximo que hemos logrado de 100 empresas, es parte, digamos, del proceso en que estamos, pero la información creo que es significativa, relevante para abrir conversación, y esa es la idea, que estos datos nos permitan conversar, aprender, y a través del programa de formación que vamos a desarrollar desde junio, podamos profundizar en aprendizajes centrales para esto. Entonces, no sé si Diego quieras comentar algo o si ya entro en materia con la presentación. Pues no sé, Luis, si quieres que comente algo sobre el tema de gobierno en la pandemia. Perfecto. Bueno, pues les voy a contar un poco de lo que hemos visto, digamos, en la práctica de mirar tantas empresas de familia, pues en tantas partes del mundo y en Colombia también. Algunas empresas pues están luchando, digamos, con la continuidad, pero otras están luchando pues para atender la demanda y muchas otras están mirando pues ambas condiciones. Hay una cosa que es importante y es que muchas de estas empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene el gobierno corporativo como una parte esencial de lo que pasa en las compañías de familia. Y los líderes de las empresas han entendido que la unidad familiar, la cohesión y el compromiso, pues son fundamentales en estos momentos de crisis. Entonces, unidad, cohesión y compromiso. ¿Qué quiere decir eso de gobierno en crisis? Gobierno en crisis es como la adaptación de estas empresas a condiciones de extrema dificultad para asegurar que los ejecutivos, los miembros de familia, la junta directiva estén alineados y que tengan una comunicación muy efectiva y una coordinación también muy particular. Ahí, pues, como vamos a ver ahora, las empresas de familia se adaptan mucho más fácilmente, pero requieren un compromiso y un compromiso con el legado que traen de las generaciones anteriores, así como con los valores.
Entonces, pues todo esto se ve influenciado por esa estructura de gobierno que, que, que se ve cómo cambia, digamos, en estos momentos de crisis. Si quieres, pues hablamos un poquito más sobre este tema de gobierno. Más Eh, adelante. Sí. ok, O si quieres, sí, no, creo que ahora podemos volver sobre eso porque efectivamente creo que listo. un elemento clave de lo que vamos a ver de las estrategias que han adoptado tienen como base eso que tú has mencionado, el tema del gobierno y el tema de la cohesión, los valores y el legado familiar, como lo vamos a ver. Para que podamos además tener más tiempo para la conversación, entonces voy a avanzar en los datos. Las empresas que participaron en la investigación, como verán, la mayoría, tanto a nivel global como en Colombia, son empresas pequeñas de menos de 20 empleados. Estamos muy similar a las empresas del Medio Oriente y de África en proporción de las que participaron en la encuesta. En Europa hay mucho más, tenemos más empresas y en Asia, en Asia Pacífico el porcentaje es mucho más de empresas más grandes, lo cual pues también seguramente nos va a dar alguna indicación de nos puede plantear hipótesis de por qué los resultados que observamos, ¿no? Y esto pues para señalar que claramente las empresas más pequeñas también pues seguramente son más vulnerables a los efectos de la crisis en todas sus dimensiones. La industria, y esto es algo muy interesante y es el mundo es de la industria de los servicios. Creo que las empresas familiares sobre todo están en el sector servicios, si bien como la muestra de 2.500 empresas realmente es una muestra que aparentemente es grande por el volumen, realmente es muy pequeña comparado con el volumen de empresas familiares que hay en el mundo. Y tenemos que más del 75, 80, 90% de las empresas en el mundo son familiares. La mayoría está en el sector servicios, en la manufactura, un 15-20%, en la construcción menos, y en el sector primario que incluye agricultura y minería, de nuestras encuestadas un 8%, a nivel global fue menor, que muestra también las características como de la economía colombiana y la vulnerabilidad de lo que son las crisis desde el sector servicios, ¿no? Y lo hemos visto con los problemas de la cadena de abastecimiento, pero también el efecto que tienen en las otras campos. Cuando miramos la estructura de cuántas generaciones están involucradas en la empresa, tenemos que el 89% de las firmas en Colombia que respondieron la encuesta, solo hay una generación involucrada. O está la primera, o está la segunda solamente, o la tercera solamente. Pero en un 11% sí hay más de una generación. O sea, está la primera y la segunda, o la segunda y la tercera. A nivel global es algo similar. Sí, creo que en general, si uno compara con el resto del mundo, no hay diferencias muy significativas entre unas y otras. De hecho, estamos por encima del promedio de todo el continente americano y muy similar a Europa también. ¿Y qué generación la lidera? Y aquí sí encontramos diferencias importantes ahorita, y le doy la palabra a Diego también para que nos coma la 10. En Colombia, los que nos respondieron a la encuesta, el 70% son líderes de primera generación, solo un 22% de segunda generación y un 2% de tercera, cuarta, y sí, de tercera generación y un 6% de cuarta generación. Como vemos a nivel global, hay un 3% que van en la quinta generación o más, que están básicamente en Europa, en la encuesta, y esto es algo que ya habíamos visto, estamos muy similar nuevamente con África y Middle East. En contraste, a nivel global hay una proporción más pareja de primera y segunda generación, ya han pasado unas sucesiones, y esto es algo que reportamos también en un webinar pasado, del año pasado, cuando hablamos del reporte sobre sucesión, y refleja que el 80% de las empresas familiares no tienen un plan de sucesión, y también miramos cómo la pandemia de alguna manera puede estar acelerando ese proceso,
y puede estar llevando, y ahí nuevamente la importancia del gobierno, a, a poner sobre la mesa un tema que si bien no parece ser urgente y es una conversación difícil, que es el de la sucesión, es un tema importante por lo que significa la protección no solo del legado, sino también del patrimonio familiar. Diego, creo que sobre esto sí querías comentar algo. Sí, el comentario, Luis, es que la mayor parte de las empresas en Colombia fueron fundadas después del año 70, de 1970. Entonces, si uno hace la cuenta de la edad de esa primera generación, pues ya están en los 70, 80 años y, y lo que dicen las encuestas hoy en día y los estudios, digamos, que uno está viendo, el último estudio que hizo la Superintendencia de Sociedades, habla que hay más de, y es un estudio viejo ya, pero eran más de 110.000 empresas pasando de primera a segunda generación. Es un número muy alto y yo creo que con este tema de la pandemia, pues esto se aceleró un poco porque la gente mayor se dio cuenta de que podía perder la vida en cualquier momento. Entonces, pues es una particularidad que encontramos ahí porque la generación que lidera en Colombia es muy alta, el Y, 70%. y quisiera anotar además que en una investigación que estamos terminando con un grupo de colegas de distintas partes del mundo también, analizando la base de datos global, encontramos que los líderes que están en este momento, los líderes familiares, no quieren retirarse y están postergando la edad de retiro lo más que pueden. Con lo cual podemos quedar en lo que es, en lo que llamaríamos una gerontocracia en la administración, en el liderazgo de las empresas familiares, que tiene algunas cosas riesgosas en términos del perfil de riesgo, de inversión, de desarrollo de emprendimientos y de desempeño financiero, que de estadísticas han mostrado que disminuye después de 12, 14 años de estar ejerciendo este papel, pero tiene un elemento muy positivo y es que refleja una mentalidad de ser los albaceas y protectores del legado y del patrimonio familiar. Consideran que ellos son los que pueden garantizar que ese cuidado y esa protección del legado y del patrimonio, y por eso la renuencia a retirarse. Con lo cual, y eso seguramente conversaremos en el programa con mucho más detalle. Hay un par de investigaciones avanzando en esto sobre qué pasa en el retiro. Entonces, quería hacer esa acotación porque además esos datos, esos resultados los presenté hace un par de semanas. Impacto inmediato de la crisis del COVID el año pasado en términos de ingresos. El 71% en Colombia se vio con los ingresos reducidos, un 9% le aumentaron y un 20% se mantuvieron iguales. Es una tendencia que es equivalente a lo que observamos a nivel global. Realmente las empresas familiares que más han sufrido en términos de ingresos están ubicadas en África y en Oriente Medio, lo cual nuevamente refleja el impacto de lo que es tener una mayoría de empresas con alta vulnerabilidad cuando hay mayor número de empresas pequeñas, que es algo que también observamos en Colombia. Y seguramente hay sectores que tienen una mayor posibilidad que se han visto beneficiadas, que se han reinventado, pues no quiero usar esa palabra, que han aprovechado y que vamos a ver ahora cómo la orientación emprendedora ha sido un elemento fundamental. No sé si quieres comentar algo, Diego, Mm, del sector No, primario, tal vez es el que... sí, yo creo, Luis, que es muy parecido, pues a nivel global y a nivel de Colombia. Casi todas las empresas han visto disminuidos los ingresos, pero algo importante es que las empresas de familia, digamos, como que se adaptan más rápido porque tienen la capacidad de tomar decisiones de una manera más acelerada, que tal vez lo vamos a ver más adelante también. De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, entonces veíamos las estrategias, ¿qué es lo que han hecho las empresas familiares? ¿Cuáles son las estrategias? Y organizamos la información en 4 categorías. Estrategias que tienen que ver con los empleados, en términos acciones que tienen que ver con reducir, eliminar costos laborales, acciones que tienen que ver con disminuir o cambiar o eliminar inversiones y costos operativos o inversiones planeadas, acciones que tienen que ver con la reestructuración o diferir costos y pagos, que tienen que ver lo que llamamos ahí estrategias de business, y estrategias que tienen que ver con la reducción o eliminación o aplazamiento de compensación a los equipos directivos y ejecutivos de las empresas. Como vemos tanto en Colombia como a nivel global, la estrategia ha sido muy similar. La prioridad ha estado en reducir costos operativos, disminuir inversiones, aplazar inversiones o cancelar inversiones planeadas, seguida por el tema obviamente de empleados. Creo que a nivel diferente, Europa es el que ha sido como más parejo en estas dos, y ya vamos a ver algunos datos más. El tipo de estrategia, efectivamente, en Colombia la estrategia que ha sido más aplicada con el tema de empleados es el tema de mover al teletrabajo, el trabajo remoto. Eso ha sido en todo el mundo, con excepción de Asia, que lo que hizo fue congelar nuevas contrataciones como la principal estrategia. Disminución recorte de costos de oficina es lo que ha sido generalizado en inversiones. En la parte de business ha sido retrasar los pagos a, a clientes, a proveedores, a las entidades financieras, a las obligaciones crediticias, con excepción de Europa, que ha entrado en procesos de renegociación, igual que en Middle East. Y en el campo de los ejecutivos también ha sido generalizada la estrategia de reducir y dilatar el tema de los pagos a ejecutivos. Diego, tú querías señalar el caso de Europa en este tema, ¿no? Sí, en Europa pues se disminuyó menos el tema de reducción de empleados, pero hay otra cosa importante y es que otra estrategia implementada fue reducir el pago de dividendos a los accionistas. En la mayoría de los casos, las empresas de familia redujeron el pago de dividendos y atendieron eh, con mucho interés, digamos, las necesidades de los empleados. Y hay una gráfica ahí más adelante donde se ve que las empresas de familia redujeron menos el número de los empleados que las empresas que no eran de familia. De acuerdo. Esto es un elemento muy significativo, lo cual, de hecho, en términos de las estrategias, también preguntamos qué pasó si alguno de los miembros de la familia empresaria que está trabajando en la empresa sufrió de COVID, y en Colombia el 100% dijo que la consecuencia de esa situación fue que la persona no podía ir a la oficina y que no podía ir a trabajar y le tocaba trabajar desde la casa. Y esa fue la acción que se tomó. A nivel global fue mucho más variado. Creo que Colombia se diferencia de todo eso, y es un 53% dicen que no hubo consecuencias para la empresa familiar. Es como si no dejó de trabajar, siguió trabajando. Tal vez eso lo vemos en Estados Unidos, sobre todo, que es donde el 67%, pues en América, esto sobre todo los datos de Estados Unidos jalan esta tendencia, no dejaron de trabajar, de ir a la oficina. Y de manera interesante, sí me parece, y es a nivel global, 4%, algún miembro de la misma generación, o sea, un hermano, un primo del líder familiar, entró a reemplazarlo temporalmente, y un 6% nos muestra que un miembro de la nueva generación entró a trabajar y a reemplazar
a la persona que estaba con la enfermedad mientras, de manera temporal. Entonces, creo que es Creo que ahí interesante vale, porque en Asia Pacífico vemos mucho más, en Asia fue mucho más el ingreso como de la sucesión, se vio más el proceso de sucesión en términos de que los miembros de la nueva generación empezaron a entrar más como estrategia. Diego. vale la pena mencionar que muchos miembros de la primera generación que habían abandonado las compañías volvieron a las compañías llamados por la siguiente generación para que les ayudaran a tomar decisiones y para que ayudaran a decidir sobre esos momentos de crisis tan graves y sobre todo para el tema de la narrativa, cómo la narrativa había que dársela a los diferentes medios y a los diferentes stakeholders. Entonces, eso fue importante también. Y eso es un tema que además en América Latina ha sido muy importante porque las previas generaciones que estaban seguramente algunos ya retirados, ya vivieron épocas de múltiples crisis, como ha sido el caso de Latinoamérica, ya, y hay mucha experiencia que ha sido importante volver a traer a la mesa, ¿no? Combinada con esas De nuevas acuerdo. generaciones, con las ideas de las nuevas generaciones, como vamos a ver más adelante. Bueno, la variable de mayor impacto que evaluamos en la encuesta, además del tema de ingresos, fue el tema del cambio en el número de empleados frente al mismo periodo antes del COVID. A nivel global, la reducción en el empleo fue del 8.6%, en Colombia fue del 13%, casi el 14%. Y eso creo que es parte de lo que hemos estado viendo en este año en Colombia, y es efectivamente el cambio en empleo ha sido generalizado tanto en empresas familiares como no familiares, aunque como señaló Diego, cuando diferenciamos de esas 500 no familiares versus las 2.500 familiares, hay una menor tasa de pérdida de empleo en las empresas familiares, aunque en Colombia el dato sí es de todas familiares. Crítico nuevamente, como ya habíamos visto, tal vez la región más vulnerable y más afectada y que tal vez más invisibilizamos a nivel global es África y Oriente Medio. Y de manera interesante, traje los datos para América Latina, para comparar. Y encontramos que Colombia y Venezuela son las que más han perdido empleos en las empresas familiares, mientras que en Perú y en Brasil ha aumentado, y en Brasil especialmente también por la industria farmacéutica y industrias asociadas a la salud que han ayudado al repunte y industrias asociadas a la tecnología. Diego, ¿quieres señalar algo? En América Latina es increíble que realmente el promedio de América Latina solo se redujo un 2%, lo cual el 12% de las Américas es realmente, la gran caída está representada sobre todo por Norteamérica. Bueno, aquí se ve el problema pues, que hay en Colombia en el tema del desempleo que ha producido todos estos temas tan complicados que tenemos ahora. Sí. Y ya veremos, pues seguramente el año entrante tendremos que volver a mirar y podremos mirar verdaderamente qué tanto las empresas familiares son las que han podido sacar adelante, reconociendo que obviamente en el marco de la encuesta, pues la mayoría de nuestras empresas que respondieron son empresas pequeñas y medianas que tienden a ser mucho más vulnerables. De hecho, los periodos de flujo de caja que les permitían sobrevivir realmente eran muy cortos, y, y este año obviamente cuando creíamos que el tema de la pandemia iba superando, se nos complicó todo con la tormenta perfecta de crisis económica, social, política y de salud. Pero vale la Entonces, pena decir, Luis, que lo primero que contestan las empresas de familia en general es la primera estrategia es defender el empleo. Cuando tienen que salir de los empleados es porque ya no aguantan más, pero de acuerdo. normalmente es lo primero que están buscando, Sí, defender el empleo.
De hecho, por eso la estrategia más utilizada fue la de tratar de ir al teletrabajo, ¿no? Antes que despedir y congelar nóminas y ese tipo de cosas, pero totalmente de acuerdo. Y un elemento importante ha sido qué tanto a nivel global encontramos diferencia en términos de qué tanto se buscó apoyo en términos de un mayor involucramiento familiar y apoyo en la familia para enfrentar la crisis y qué tanto se buscó apoyo externo. Y de manera interesante aquí encontramos unas diferencias importantes en Europa y en el resto de las Américas, es decir, Norteamérica. En promedio, el apoyo de la familia ha sido y el involucramiento familiar ha sido más importante que el apoyo externo. En países como Colombia, en Asia Pacífico y en Oriente Medio y África, se ha buscado más apoyo externo y tal vez ese ha sido también, se ha buscado más ese apoyo de, de otros aliados externos, de los gobiernos principalmente, de la ayuda financiera y en las cadenas de abastecimiento seguramente. Lo cual pues es interesante porque uno esperaría, según la teoría, que el involucramiento familiar es un elemento clave, pero tal vez los resultados de Europa en términos de desempeño rápido, de recuperación rápida y de bajo impacto en términos de empleo, en parte puede estar asociado al efecto que tiene el involucramiento familiar y el aprovechamiento de los recursos y de las capacidades de la familia para enfrentar la crisis, como Ahí vamos hay a un ver tema, ahora. ahí hay un tema, yo creo que vale la pena mencionar, Luis, y es que la mayoría de las compañías en Colombia que están en primera generación no tienen junta directiva. Las que tienen, pues buscan el apoyo de alguna manera en su familia y en los miembros externos, pero los que no tienen junta directiva, y esto pues de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, muchos de los fundadores de la empresa empezaron a llamar a otros amigos y a otros fundadores a ver qué estaban haciendo, cómo se estaban comportando y usaron como ese eh, sentido de mentores para que ayudaran a resolver problemas. Yo creo que ahí se dieron cuenta de la necesidad de buscar pues un gobierno asesor o un gobierno que les ayudara a tomar decisiones en momentos tan complicados. De acuerdo, y creo que eso es parte de lo que se refleja en el caso colombiano y por eso la pertenencia a redes, a la formación, a buscar conocimiento ha sido creo que muy importante y como dices tú, a búsqueda de mentores y pares y trabajar, enfrentar esto con pares, ¿no? Abrir un poquito esa caja negra cerrada de la familia para aprovechar el conocimiento de otros, que ha sido una estrategia que históricamente han hecho las empresas familiares de aprovechar el conocimiento propio y de otros para enfrentar las crisis y apoyarse en el capital social. Bueno, para entrar y avanzar rápidamente para que dejar algunos 15, 20 minutos de preguntas, como se mencionó en el video, las tres grandes estrategias que diferencian a las empresas familiares y que fueron adoptadas para mitigar el impacto del COVID-19 y fortalecer esa capacidad de resiliencia y legado que tienen que ver con estrategias para el largo plazo han sido la responsabilidad social, la transformación empresarial y lo que se llama el ejercicio de la paciencia y el uso de, de esa mirada de largo plazo y de calma para ver el tema. Cuando comparamos empresas familiares y no familiares, recordando que las no familiares fueron 500 en la encuesta y las familiares 2.500, sí vemos que la transformación empresarial fue mucho más acelerada e importante en las empresas no familiares que en las familiares, pero en ambos casos funcionó especialmente, digamos, y también cuando el líder es un miembro de la no familiar, cuando tenemos gerentes no familiares, los temas de transformación empresarial fueron las estrategias principales. Cuando los líderes fueron familiares y la familia estuvo más involucrada, las estrategias principales estuvieron asociadas a la responsabilidad social.
Y cuando hablamos de responsabilidad social aquí, ¿de qué estamos hablando? De cómo los valores y la cohesión de la familia en alianza y en trabajo en equipo con sus stakeholders claves se vuelve una estrategia fundamental para enfrentar la crisis y salir adelante. Hay un par de testimonios de profesor y de algunos casos a nivel global. Y eso también lo hemos visto aquí en Colombia. El año pasado presentamos un caso de una empresa en la industria minera en la que claramente los valores de la familia y la protección de la familia y empezar a trabajar directamente con los empleados, con los clientes, con los proveedores, para trabajar en llave y como equipo para protegerse fue fundamental. Y siempre desde los valores familiares, como un elemento fundamental. Y algunos datos para cómo se vio esto en términos prácticos. Una estrategia fue que tanto las empresas, por ejemplo, decidieron producir voluntariamente productos o servicios como un servicio comunal para apoyar a la comunidad y sin cobrar. En Colombia vemos que estuvieron de acuerdo con esta afirmación cerca de un 70% de las empresas encuestadas. Centroamérica fue un poco menor, pero digamos, si uno piensa que el dato más relevante es el que está en azul y moradito, un 40% en Colombia estuvieron de acuerdo con eso. Apoyar al talento humano para ayudar a la comunidad, es decir, trabajar de la mano con los empleados para apoyar a la comunidad de la que hace parte de la empresa. Y de hecho, en los diálogos de país que la facultad ha realizado y que realizamos la semana pasada con empresarios y con empresarios de Cali, creo que eso se vio muy claramente el papel de las fundaciones familiares y de cómo las empresas trabajan con su talento humano para apoyar a las comunidades. Vemos que fue importante también en el caso colombiano. En Perú algo distinto, bueno, sí, es el caso. Y también habilitar recursos físicos para apoyar a la comunidad también fue importante. Y trabajar con los empleados y darles a los empleados también las herramientas y el conocimiento para enfrentar la pandemia. El apoyo en salud mental, en salud física, en que el apoyo incluso monetario con apoyo alimenticio y herramientas para enfrentar la pandemia. Las crisis de la pandemia ha sido muy importante, como vemos a nivel generalizado en los resultados. Entonces, eso en términos de responsabilidad social como estrategias principales. En términos de legado emprendedor y de transformación empresarial, claramente la orientación empresarial se vuelve importante y ahí es donde el legado emprendedor y la conversación de múltiples generaciones en las crisis se vuelve a lo básico, se vuelve a cuál fue la experiencia del fundador, cuál fue la experiencia de las primeras generaciones que fueron capaces de crear empresa en entornos tan o más complejos que los que estamos viviendo en este momento, porque a veces se nos olvida un poco también esa historia. Y ese legado emprendedor surge en estos momentos de crisis. Nuevamente, como mencionábamos con la cita de John F. Kennedy, crisis es peligro y oportunidad. Cuando vemos la transformación empresarial, claramente la estrategia ha sido trabajar de la mano con proveedores y clientes y el capital social nuevamente de las empresas y por eso también la importancia del gobierno corporativo para poder tener a través de la Junta esos nexos y esos apoyos externos, pero directamente también la historia de las relaciones de largo plazo con proveedores y clientes, que es diferenciador de las empresas familiares que han perdurado en el tiempo. En Colombia se vio que es una estrategia que ha sido importante. En Brasil fue mucho más importante y tal vez eso nos ayuda a entender parte del desempeño diferencial en Brasil en términos de empleo frente a un país como Colombia. Y de manera importante, y creo que ya lo decíamos, el legado emprendedor, las nuevas generaciones, las ideas de las nuevas generaciones están entrando. La crisis ha permitido abrir conversaciones y nuevamente darse la oportunidad de conversar con la experiencia y las nuevas generaciones y con la necesidad de la transformación digital, por ejemplo, que ha sido tal vez uno de los temas más relevantes para las empresas familiares en este momento. La necesidad de moverse rápidamente en ese mundo ha permitido la entrada de nuevas generaciones y de ideas de las nuevas generaciones para los emprendimientos.
¿En qué se ha observado principalmente esa orientación emprendedora? En el desarrollo de nuevos productos y servicios y en desarrollar ideas rápido y económicas que respondan a las necesidades creadas en la pandemia. Y ahí creo que Diego tiene unos muy bonitos, unos buenos ejemplos para ilustrar esta dinámica emprendedora de las empresas familiares que se han realizado de la mano de la familia y en equipo con los stakeholders, con los empleados, con los clientes, con los proveedores. Diego. Y no, lo vimos aquí muy claramente en Colombia, por ejemplo, con Crepes y Waffles, cuando convirtieron a todas estas señoras que trabajan en la compañía y les dieron sus clases de manejar, de manejar esas motonetas para llevar pedidos a las casas. Ese es un ejemplo muy interesante. Lo otro, seguramente ustedes los vieron en todas estas compañías textileras, empezaron a hacer tapabocas, empezaron a hacer uniformes para los médicos y cambiaron pues muy rápidamente las ideas de los productos. Eh, Eso pues. De acuerdo, Diego, creo que es importante. Y como decíamos, tanto la responsabilidad social como la transformación empresarial son las estrategias que hemos encontrado y analizando estadísticamente más importantes. Amalia, tienes una pregunta, claro, adelante. No, Luis, lo que estamos hablando me parece supremamente interesante porque realmente lo que usted mencionaba ahora, pues esto ha llevado a que las empresas familiares se tengan que reinventar y ser resilientes, ¿sí? Sacar lo mejor de sí y como lo mencionaba ahora, eh, como lo mencionaban ahora, pues las empresas han visto la posibilidad de no quedarse quietas, sino de hacer otras cosas, ¿no? Digamos, las empresas textileras que hicieron tapabocas, lo que hizo Crepes and Waffles, ¿sí? Que ha sido realmente una manera de reinventarse y de no quedarse en que estamos en esta situación difícil y nos vamos a acabar, sino ver la manera de cómo yo busco digamos, otras posibilidades, lo que usted decía al principio como frase introductoria, que crisis puede ser una oportunidad. De acuerdo, Amalia. De hecho, eso que me dices precisamente lo exploramos en la siguiente dimensión estratégica, que fue la de qué tanto se utiliza una estrategia más de paciencia y de mirar en el largo plazo, que históricamente ha sido importante, pero, y sobre todo por el legado en muchas empresas y la posibilidad de mirar y de planear a largo plazo, que se vuelve importante y poner en perspectiva de tiempo el tema. Pero cuando uno mira en América Latina en particular, tal vez la historia de crisis que hemos tenido nos ha enseñado eso, que no nos podemos quedar quietos. Cuando uno pregunta, por ejemplo, si la estrategia de esperar a ver qué pasa con la pandemia, vemos que muy en contra es la mayoría y en contra de la mayoría. Es decir, el 60% dice, no, esa no es la estrategia. Interesante, en Colombia un 40% respondió que sí, que están esperando a ver qué pasa, ¿no? Sí, así es. Tomar descanso y prepararse para reapertura del mercado, ahí cambia, es decir, sí, estamos respirando, pero ya nos estamos preparando para la reapertura del mercado a un 50%, sí más de un 50% más activo. Entonces, tal cual como señalabas eso. Y en esto creo que los resultados más interesantes han sido el involucramiento de la familia y es efectivamente Sí. se ha resaltado mucho el tema de la familia, desarrollados ideas para enfrentar los retos de la pandemia como familia, como equipo. Y eso vemos que los resultados en Colombia, un 75% dice que sí, que la familia, como dices tú, se ha reinventado como empresa familiar, es decir, Sí. Y de pronto, ha vuelto a la base de lo que es el family, sí, de lo que es la y de relación familiar. pronto, excúsame un poquito, y como decía ahora Diego, digamos, como ver cómo era la historia o el legado que nos dejaron los fundadores, ¿no? Donde de pronto también había unos ahorros y una manera de manejar
digamos, los ingresos familiares de una manera como más, ¿qué diría yo? Como más sensata, ¿sí? Sí, con el sentido común de los mayores, sí, de las generaciones Eh, De pasadas. acuerdo. Exactamente, Cuando uno crece en austeridad, aprende unos hábitos. Y creo que eso es parte, así digamos, es. precisamente, y por eso esta cita de cierre del informe, que es precisamente, y como mencionó Diego al comienzo, el legado, la cultura familiar, los valores, la cohesión. Creo que esta crisis ha permitido como volver a lo básico y a lo importante de, de lo que son las empresas familiares y cómo es que han logrado crear valor a nivel nacional y a nivel global, porque siguen siendo el motor de las economías a nivel global. Así la mayoría de teorías se desarrollan para las empresas que cotizan en bolsa y las grandes corporaciones con cientos de accionistas. El motor central y lo que da vida nuevamente es la familia. Entonces, y ese valor social y emocional que está involucrado. Es por eso que en el programa que estamos lanzando desde la facultad y que Jaime por ahí les dejó en el chat también el formulario para que quieran recibir más detalle, queremos, con Diego lo hemos diseñado y queremos volver a revisar precisamente los elementos centrales que hemos mencionado hoy en términos de los temas básicos de la gestión de la empresa familiar, de lo que significa pasar de empresa familiar a familia empresaria, el tema de cultura y cohesión, como ya mencionamos, qué significa la propiedad, cómo se maneja la propiedad del gobierno, que ya Diego ha señalado bastante, y la sucesión y continuidad, que son como esos primeros módulos son los clásicos que no pueden no estar en un programa de familias empresarias y de formación de accionistas responsables. Y ya en términos de estrategias concretas para ejercer la propiedad responsable y fortalecer desde la familia y desde los recursos familiares esta capacidad de resiliencia y de perdurar, está el tema de cómo se trabaja una estrategia familiar, está un taller sobre emprendimiento y de cómo trabajar con las nuevas generaciones desde el emprendimiento, un módulo sobre finanzas para la empresa y la familia. Tendremos un módulo sobre gestión del patrimonio y estrategias de gestión del patrimonio, especialmente un tema que consideramos que en este contexto va a ser fundamental porque no sabemos cómo va a cambiar la estructura de gestión del patrimonio, la estructura de propiedad para los próximos años. La estrategia de sostenibilidad y de responsabilidad social, que como vimos es central en el tema. Y un tema que nunca dejará de ser importante, que consideramos central, y es la cohesión también implica revisar las relaciones familiares, la dinámica familiar, y por eso un módulo de negociación y solución de conflictos en la familia. Entonces, eso era lo que les queríamos contar. No sé si Diego quiere cerrar con algo más. Y podemos No, abrir la mesa pues a preguntas y a cuando comentarios. le pregunté, gracias Luis, cuando le pregunté a uno de los jefes, digamos, de una de las empresas de familia, le pregunté que cuáles eran sus prioridades en este momento. Me contestó, lo primero es la salud de nuestra gente, la salud de nuestros empleados. Me dijo, necesitamos esperar lo mejor, pero planear para lo peor. Asegurarnos de que las reservas de efectivo que tenemos sean adecuadas. Debemos ayudar a soportar a los más vulnerables, interna y externamente. Tenemos que ser ágiles en la toma de decisiones. No podemos tomar nada acomodado. Pues que tenemos que estar pendiente de todos los cambios que se dan. Y no olvidarnos que las crisis también traen oportunidades. Gracias, Diego, de acuerdo. Y creo que efectivamente por ahí preguntan en el chat que si va a estar disponible la grabación. Seguramente sí. Jaime les dirá después dónde y seguramente a través de las comunicaciones que hemos publicado y los reportes nuevamente en la página de STEP y los reportes en español también para el que quiera leer. Y estamos trabajando obviamente en documentos que podamos compartir. Igual el programa está abierto y seguramente podrán volver a ver la grabación y como siempre Diego y yo estamos abiertos a conversar, a crear espacios de aprendizaje entre todos y esa es la razón de este espacio, de este programa. Jaime, no veo Muchas manos gracias. levantadas.
Luis y Diego, tranquilo que ya hay algunas preguntas en el chat, pero antes de eso, Luis, te perdimos, estamos sin tu cámara. Ah, sí, Eh, ya. No, aquí estoy, aquí estoy. Bienvenido. Pero eso acaba de pasar, tranqui que estuviste con nosotros todo el tiempo. No, quería sumar a tu intervención, Luis, pues primero agradecerles por la presentación de este interesante informe, como algunas de las personas en el chat lo han mencionado, pues de muchísimo valor y algunos se sienten identificados claramente con parte de estos reportes. Eh, la grabación de este espacio va a quedar cargada en el canal de YouTube de la Facultad de Administración, así que allí lo van a encontrar, creería que mañana, y si no, a más tardar el lunes. Pero antes de pasar a preguntas que han llegado, comentarios, yo quiero sumar, Luis, a tu invitación de ser parte de este programa de familias empresarias, liderazgo estratégico y sostenible de las empresas familiares. Es una formación que, adicional al contenido que les ha presentado Luis, que es sumamente valioso, integral y sobre todo esa visión completa de cómo estratégicamente liderar y poder sacar adelante de una manera sostenible las empresas familiares. Contarles también que es un programa que tiene una duración de 84 horas, pero lo interesante de este ejercicio es que tiene metodologías muy interesantes. Adicional a las sesiones en vivo o sincrónicas, también hay un espacio de seguimiento porque en el programa los asistentes van a poder avanzar en un trabajo que se presentará al final relacionado con los temas que van viendo en el programa y que les servirá claramente para su empresa. Entonces, ese es un tema completamente importante en la metodología del programa, supremamente práctico, y van a tener unos talleres de seguimiento frente a esto, pero adicional van a tener unos espacios de conversación entre ustedes, entre los participantes, conversaciones entre pares, adicional a lo que tengan en las sesiones sincrónicas, pues estos son espacios adicionales que Luis en la concepción de este programa ha considerado relevantes para que entre ustedes mismos puedan tener una retroalimentación, análisis y comprensión de lo que está sucediendo con el otro. Así que la invitación está hecha, empezamos el próximo 21 de junio y pues esperamos a cada uno de ustedes en este ejercicio. Luis y Diego, pues son los profesores que transversalmente van a tener más presencia en el programa, por eso hoy se encuentran con nosotros para que ustedes pudieran conocer un poco de lo que van a encontrar allí, pero también tenemos profesores que complementan este proceso del mismo nivel que tienen Diego y Luis. Tengo una pregunta de Pedro Felipe Escarpeta y es, supongo que esta respuesta está basada en tanto en los informes o en los resultados de la investigación como la experiencia que han tenido con las empresas familiares y es cómo han podido manejar las imperiosas necesidades de caja versus una orientación de largo plazo. No sé si Bueno, pues ahí sí, cualquiera de los dos. creo que, digamos, en las estrategias que vimos de reducir costos, de tratar de proteger el empleo y de reducir por donde ha sido como la estrategia principal. Y esa es la atención que estamos tratando de sacarle de entender mejor en los datos y es esa tensión entre, bueno, cómo crear nuevas oportunidades, cómo identificar nuevas oportunidades y movilizar el emprendimiento pensando en ese largo plazo. Pero antes, primero hay que protegerse y sobrevivir, como señaló Diego también en la experiencia, ¿no? Y es, tengo que proteger mi flujo de caja, reducir mis costos, reducir gastos innecesarios, aplazar inversiones, eh, inclusive bajarle a los ejecutivos. Y creo que los resultados nos muestran precisamente cómo esas fueron las primeras estrategias y después ya, esas fueron, como decía el video al comienzo, las estrategias iniciales de respuesta y ya cuando empieza a pensarse en el largo plazo, empiezan a aparecer estas estrategias de responsabilidad social, de transformación. Entonces, no sé si eso responde a Pedro o no sé si Diego quiera complementar. Sí, de pronto lo otro, pues, es aplazar los pagos pero negociar con los proveedores para aplazar los pagos. Lo otro fue, pues, en casi todas las empresas, no solamente en las de familia, renegociar los pagos con los bancos, tratar de bajar las tasas de interés, eh, o organizar la, la deuda de una manera más fácil de pagar, bajar los arrendamientos. Y Pedro Felipe
Gusto de verte por aquí otra vez. Sí. Y tal vez me hiciste acordar de un caso que estudiamos precisamente para esto, de una empresa familiar en Pasto, que nos decía, nosotros renegociamos con los proveedores y todos los proveedores que eran colombianos renegociaron con nosotros porque sabían que teníamos que resolverlo como equipo. Las multinacionales no querían negociar nada, ellas como implacables. Y el futuro fue de la nueva generación. La nueva generación fue la que desarrolló el sitio web para entrar en e-commerce por primera vez. Y eso ha sido lo que ha permitido mantener un flujo de caja que le ha dado vida como a esa pequeña empresa. Traigo el caso porque es uno de los casos que estamos estudiando en este contexto y importante. Y Jaime, por ahí preguntaban por los reportes. Yo dejé el enlace de los reportes en inglés. No sé, no encontré el reporte, los enlaces a los reportes en español que había colgado Mariana en la página. De pronto tú los tienes o lo encuentras y después se los haces llegar, por favor. Perfecto, se los compartimos a los asistentes. Lo Súper. otro, perdón, Jaime, Dale, Diego. lo otro fue el tema de los dividendos, ¿no? Que para las familias, pues las familias hicieron también su trabajo de austeridad y permitieron que las empresas, pues en esta época, no pagaran dividendos o los pagaran de una manera más fácil para el flujo de caja. Eh, Protegiendo pues la la empresa primero. empresa tomó. Sí. Luis y Diego, para ustedes, ¿cuál es el principal reto que tienen en el corto y mediano plazo las empresas familiares? Y de alguna manera, ¿cómo sienten que alguien que ingrese a un programa como este podamos aportarle o ayudarle en esos retos? Yo creo que, Sí, como Luis. señalaba Diego, el mayor reto es precisamente cómo fortalecerse como familia, cómo reconocer cuáles son esos legados, el legado y esa cultura familiar y esa cohesión familiar, que es la que hemos encontrado, permite como desarrollar todas las estrategias de resiliencia. Entonces, y ahí creo que ese es un reto porque las crisis afectan a todos y de manera distinta también a cada persona en la familia. Y las crisis, así como pueden acabar empresas, pueden acabar familias y pueden crear nuevas fuentes de conflicto, con lo cual un reto es cómo no perder ese horizonte y esa capacidad de mantener la cohesión, cómo volver a lo básico de la empresa familiar y por eso creo que el programa apunta a eso. Por eso incluso la idea es que al menos 2 o 3 personas por familia puedan tomar el programa para que puedan, para crear esos espacios de conversación en la familia, porque muchas veces cuando una sola persona toma el programa, él se lleva todo el conocimiento, pero ir a la familia a crear el espacio y la conciencia no es fácil. Entonces, ese es un elemento que creo importante. El otro elemento es el tema del gobierno, pero creo que eso se lo dejo a Diego. Sí, el tema de gobierno en crisis se vuelve, como decíamos antes, súper importante. Y lo que vimos también es cómo esa comunicación tan importante entre los accionistas, la junta directiva y y la gerencia se organiza y es un reto, digamos, organizarla de buena manera en esta crisis porque los accionistas con muy buena intención se quieren meter y quieren estar al día y quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces, el tema de la confianza ahí se vuelve muy importante también. Y es un reto mantener la confianza entre los accionistas, la junta directiva y la gerencia. Y dejar que la gerencia actúe, confiar en que la gerencia está haciendo su mejor papel, confiar en que la junta está haciendo su mejor papel. Y como alguien me decía, eh, meter las narices, pero sin meter los dedos, Súper, Luis porque y Diego. se sienten, sí, Ya vamos a ir con sí, la última sí, pregunta, pero antes de pasar, reiterarles la invitación. En el chat les hemos dejado un link donde pueden dejarnos sus datos si quieren conocer más acerca del programa, si quieren que nos acompañemos también en el proceso de inscripción. Recuerden que con la invitación que les hace Luis de poder tener grupos de 2, 3 personas, pues nosotros tenemos unos descuentos también especiales
para quienes vengan en grupos, así que también bienvenidos y si nos dejan sus datos, pues vamos a tener la posibilidad de contactarlos y ampliarles la información para que se animen a tomar esta formación. Elsa Díaz, saludos desde Pasto, nos dice, bueno, antes saludos para ti y a toda la región de Pasto y Nariño. En su investigación lograron identificar cómo se vio afectada la planeación y la toma de decisiones en esos momentos de incertidumbre. Sí, en los estudios de caso especialmente encontramos, no en la parte cuantitativa, pero sí en los estudios de caso sí encontramos precisamente que algunos han sufrido porque como no tenían planeación, volver a sentarse a planear por primera vez no ha sido fácil y las crisis llevan a eso. Entonces ha sido un reto significativo y la toma de decisiones también fundamental, en la medida en que se requiere conversar con distintos miembros de familia en equipos, como lo señaló Diego, se requieren múltiples miradas para poder encontrar ese balance entre el corto plazo y el largo plazo, entre los objetivos y valores emocionales, sociales y económicos de la familia y los de la empresa. Definitivamente ha sido un gran reto y se ha visto afectado muchísimo. Lo que hemos es, así, las familias que no tenían una buena base de cohesión y de comunicación, pues se han terminado quebrando y las que han identificado rápidamente el tema, y el caso, por ejemplo, de la que yo mencionaba en Pasto, que conozco, permitió una comunicación y un involucramiento de la nueva generación que no estaba planeada y por primera vez están hablando de un plan de sucesión, de cómo organizar el proceso de toma de decisiones y eso es importante y como señaló Diego, encontramos que es muy importante el gobierno corporativo y cómo a través de unas buenas prácticas de gobierno, de hecho es uno de los reportes en los que yo participé activamente escribiendo, cómo a través de una buena comunicación y una buena revisión de los acuerdos familiares se logra estructurar un gobierno corporativo que aumenta la resiliencia y aumenta la capacidad y la capacidad de tomar decisiones, teniendo en cuenta que las decisiones bajo incertidumbre siempre son difíciles y no hay decisión óptima. Simplemente hay decisiones que ayudan a satisfacer en un momento dado ante ciertas perspectivas, pero que no hay decisión perfecta. Siempre lo que hemos observado es que ha aumentado mucho más también el tema de prueba y error, una práctica que se había perdido mucho porque el nivel de incertidumbre es tal que se vuelve más fácil hacer prueba y error que sentarse a planear. Pero algunos están trabajando desde esa perspectiva. Bueno, vamos a mirar en el largo plazo qué tenemos que hacer hoy para que no nos vuelva a pasar. Diego, no sé si quieres complementar No, algo más. la planeación se truncó en muchas de estas empresas. Yo diría que en la mayoría, todos los proyectos o la mayoría de los proyectos se postergaron, se bajaron las inversiones que estaban presupuestadas, digamos, en la planeación. Y una de las cosas importantes es que la junta directiva o los dueños estuvieron mucho más cerca de las empresas y estuvieron al tanto de lo que estaba pasando. La comunicación se volvió mucho más ágil, las juntas se reunieron cada 15 días, incluso cada 8 días, si tenían junta, y, y las decisiones se volvieron mucho más ágiles. Yo creo que ahí también hay un gran aprendizaje. Y lo que ha aparecido es que ha empezado a aparecer la necesidad de crear planes de contingencia y planes para prepararse ante crisis, ¿no? A partir de la propia experiencia. Entonces, es como repensar la planeación en otra manera, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer la planeación por escenarios, la planeación, los mapas de riesgo, identificar las distintas y hacer un plan de gestión del riesgo. Creo que ha sido más importante porque claramente los planes estratégicos, como venían y de inversiones, fue parte de lo que tocó parar, cambiar como estrategia también de gestión del flujo de caja y de sobrevivir, ¿no? Perfecto, pues Luis y Diego, creo que con esta pregunta podemos dar por finalizado este espacio tan interesante sobre las empresas familiares. De verdad, gracias por sacar este tiempo y compartirnos esos resultados que como vieron en el chat, pues varias personas mencionaron lo relevante que ha sido esta información.
De verdad, todas las personas también que nos han acompañado, gracias por sacar este tiempo, por ser parte de este espacio, por sus comentarios y por sus intervenciones. Y les recordamos que el 21 de junio pues daremos inicio a este programa. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes, así que lo más seguro es que nos veamos en clase. Y mil gracias de nuevo, Luis y Diego, y una feliz noche para todos. No, y muchísimas gracias a todos por la generosidad de Muchas este gracias. tiempo de estar con nosotros, escucharnos y seguir aprendiendo entre todos de este tema apasionante, por eso estamos acá. Muchas gracias a todos y estaremos en el curso. Muy bien. Qué bueno, Amalia, nos vemos Gracias, ahí. Amalia. Gracias. Buena noche para todos. Que Gracias. estén muy Gracias. bien y Chao. que se mantengan seguros y saludables.